Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo a través de mi canal de YouTube todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora en que está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo, bajarlo, descargarlo, guardarlo, verlo cuando quieran, en el momento en que ustedes puedan y manden, está disponible este programa. Repito, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, así como todos los programas anteriores, que suman ya varios centenares, que pueden igualmente consultarse en este canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando. Les agradezco como siempre su compañía, su presencia, que es lo más alentador que puede haber y que es posible y que a mí me llena de enorme satisfacción al ver sus respuestas, sus amables comentarios, el número de personas que amablemente ven este canal, que suma a veces varias decenas de miles, lo cual aprecio y agradezco, porque este canal precisamente vive por ustedes y para ustedes, con el entusiasmo que me da a mí platicar de historia y que, además, reitero siempre, no está monetizado. Así que gracias, amigas y amigos, y también les recuerdo que están a su disposición varias vías electrónicas que permiten comunicarnos, como mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o también mi página de Facebook, Villalpando la Historia, o bien los comentarios que este mismo canal de YouTube permite hacer. Les agradezco infinitamente su compañía, su presencia, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y como ya pasó el día 12 de diciembre, el día en que los mexicanos recordamos y conmemoramos a la Virgen de Guadalupe, pensaba yo hacer un programa diferente, precisamente sobre este tema, pero partiendo de un punto de vista distinto al que tradicionalmente hemos realizado. Por varios años, y ustedes lo recuerdan seguramente, hemos hecho programas acerca de la Virgen de Guadalupe, enfocándola desde diversos ángulos distintos, como por ejemplo comentarios al Nican Mopogua, aquella narración original y primitiva de las apariciones, o bien cuál fue el influjo que tuvo la Virgen de Guadalupe entre los hermanos franciscanos que se opusieron a ella, o bien cuál fue el tremendo y gran influjo que tuvo en la conformación, en el nacimiento, en la creación de una identidad nacional, esto a fines de la época colonial, que culmina con aquella declaración del Papa Benedicto XIV cuando dijo que la Virgen no hizo cosa igual con ninguna otra nación, como sí lo hizo en México, o también episodios épicos en los cuales platicábamos de la Virgen de Guadalupe encabezando la guerra de independencia en las manos de Hidalgo, de Morelos, del propio Guerrero, de Agustín de Iturbide, o en otros momentos cuando hablábamos también de la Virgen de Guadalupe como una importante pieza en la ideología mexicana que adoptó el gobierno a partir del México independiente. De esto hemos hablado bastante y mucho, y hoy quisiera, con el perdón y respeto a ustedes, que enfocáramos esta vez la narración guadalupana desde el punto de vista de aquellos que no creen en ella, de los llamados antiaparicionistas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Miren, la historia, según nos explica con toda claridad ese gran historiador don Miguel León Portilla, cuando se refiere precisamente a la Virgen de Guadalupe, la historia no se ocupa de milagros, porque eso es un asunto de fe. En cambio, la historia sí se ocupa de que hubo personas que creyeron en esos milagros y actuaron en consecuencia. Pero también se ocupa de personas que no creyeron en esos milagros y por lo tanto también actuaron en consecuencia. Es decir, la historia se refiere al ser humano, a lo que hace el hombre. Y siendo la Virgen de Guadalupe una cuestión
que se dice es sobrenatural, no atañe a la historia ni a los historiadores entender si es cierto o no, pero sí a la historia le compete decir que ciertos hombres en determinados momentos creyeron fervientemente en la Virgen y, repito, actuaron en consecuencia a esas creencias. Pero también le corresponde dar cuenta de aquellos hombres que negaron, que no creyeron en la Virgen de Guadalupe y que también actuaron en consecuencia. Por lo tanto, el programa de hoy va a estar dedicado a hacer un recuento rápido de los diversos debates, de las diversas polémicas que han existido a lo largo de la historia de México en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe, a la presencia de la Virgen de Guadalupe. Comenzando con algo que recientemente habíamos platicado, ustedes lo recuerdan, en esta serie que apenas hace un par de meses llevamos a cabo aquí en esta misma emisión, relativa a los franciscanos en México. Y seguramente está en su memoria aquello que afirmábamos al decir que finalmente uno de los motivos, una de las causas por las cuales la obra franciscana en la Nueva España fue finalmente derrotada es precisamente por su oposición a la Virgen de Guadalupe. Y citábamos como primer episodio importante que lo volvemos a retomar el día de hoy en esta historia de los antiaparicionistas, la polémica que se suscitó allá en 1565, hace pues más de 4 siglos y medio, entre el arzobispo de México, el dominico Fray Alonso de Montúfar, y el provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, quien se atrevió a denunciar desde el púlpito en una misa importantísima en la que asistía el virrey y todas las altas personalidades entonces de la Nueva España. Él se atrevió a afirmar que la Virgen de Guadalupe era una especie de culto idolátrico que había sido recientemente colocado en la capilla que existía en el Tepeyac y que evidentemente no se trataba de ningún milagro, sino que la tilma atribuida a Juan Diego era más bien la obra de arte de un pintor indígena cuyo nombre inclusive proporcionó el indio Marcos, que tenía fama de ser un gran artífice, un gran artista, quien la había estampado, quien la había pintado, y que esa tilma había sido colocada subrepticiamente allí en el Tepeyac, precisamente en la capilla en donde se conmemora, se recuerda a la Virgen María, a la cual se le dio esta advocación guadalupana. Decíamos en aquella ocasión que estas afirmaciones de Fray Francisco de Bustamante, que contradecían por completo lo que había dicho días antes el arzobispo Montúfar, bueno, van a ocasionar un gran revuelo en México, se van a levantar una serie de informaciones en la cual testigos van a platicar que no, la Virgen ya tiene ahí varios tiempo, ya tiene muchos años, ahí se ha encontrado siempre el ayate de Juan Diego, y esta primera, pues, polémica va a resultar negativa por completo a los franciscanos, que van a ver mermada su participación en las labores de evangelización, sobre todo porque se advierte que los mismos franciscanos, con las ideas inspiradas en Erasmo de Róterdam, como lo habíamos platicado, pues ellos pensaban que no hacía falta milagros, que lo importante era poder propagar la fe y convencer a los naturales de estas tierras de su relación directa con Dios como hijos de Él, y que no era necesario inventar fantasías, supercherías como las que estaba sucediendo en ese momento en el Tepeyac, sobre todo porque otro de ellos, Fray Bernardino de Sahagún, llegó a decir que esta imagen de la Virgen de Guadalupe creada por el ser humano, por un pintor indígena, tenía como finalidad pues un retroceso en la labor evangelizadora que, en lugar de confiar en Dios, de creer en Dios, basarían ahora sus creencias en
una imagen en una tela, lo cual pues era una especie de derrota intelectual a las ideas franciscanas inspiradas en Erasmo y que finalmente pues van a conducir que a la postre el triunfo guadalupano en México haga que las ideas originales de los franciscanos vayan un tanto cuanto al olvido y que al contrario, lo que crezca, lo que se fomente, lo que sea verdaderamente motivo de orgullo tanto para españoles como para criollos, para indios, para mestizos, para las castas en general, sea precisamente esa sensación, ese orgullo, como lo diría después el Papa Benedicto XIV, que la Virgen no hizo cosa igual en otra nación. Fue tal la fama que adquirió la Virgen de Guadalupe que el Papa mismo declaró esta unicidad extraordinaria del milagro guadalupano aquí en la Nueva España, en tierra mexicana. Así que los franciscanos perdieron esta primera gran polémica, ya después jamás volverán a atacarla, pero sin embargo lo que triunfó en ese momento fue la fe enorme de multitudes que acudían a partir de entonces ya al santuario de la Virgen de Guadalupe allá en el Tepeyac a pedir milagros y que al parecer, cosa que no es cuestión de historia, se les concedían. Por eso creció tanto la devoción por la Virgen de Guadalupe. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana que estamos dedicando a repasar los diversos debates y polémicas en torno a la Virgen de Guadalupe que se han suscitado en primero la Nueva España y después en nuestro México independiente a partir del siglo XVI. Ya recordamos hace un momento el debate, la polémica que sostuvieron Fray Francisco de Bustamante con el arzobispo Fray Alonso de Montúfar, y ahora vamos a un punto de veramente divertido y simpático. Miren, por ahí del 1580 más o menos, la Virgen de Guadalupe, cuya fama ya había llegado a España, inclusive el rey Felipe II había obsequiado una imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana al famosísimo marino Andrea Doria, para que la llevara a combatir en la famosa batalla de Lepanto. Bueno, la Virgen de Guadalupe era ya famosa, y ustedes seguramente saben y recuerdan que allá en España, en Extremadura específicamente, hay un santuario dedicado a una Virgen de Guadalupe, una Virgen española, formada la palabra Guadalupe a través de unas raíces de palabras árabes, y sin embargo, administrada entonces por los frailes o los monjes de la orden de los Jerónimos. Bueno, estos frailes jerónimos se enteraron de que en la Nueva España, en México especialmente y en el Tepeyac, había un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, cuyo nombre es igual al nombre que tiene la Virgen española. Lo que ellos nunca supieron es que nuestra Virgen de Guadalupe se llama así por esa, pues, evidente y muy entendible confusión de idiomas. Porque los españoles, a los cuales los indígenas mexicanos les platicaban acerca de la Virgen que se había parecido a Juan Diego, cuando decían el nombre de la Virgen, lo decían en náhuatl, Cuauhtopuple, y ellos entendían, por asimilar palabras, Guadalupe. Les pasó cosa similar, por ejemplo, cuando llegaron a cierto lugar, preguntaron el nombre del sitio ese y le dijeron que era Cuauhnáhuac, y los españoles, para facilitarse la vida, le pusieron Cuernavaca. O el lugar que se llamaba Huichilobos le pusieron Churubusco. Bueno, así escuchaban Cuauhnopupe y entendían Guadalupe, y por eso se le quedó el nombre de la Virgen de Guadalupe, cosa que no les explicaron a los jerónimos en España, que pensaban que era un santuario destinado o dedicado a su propia imagen, que es totalmente distinta a la española, a la mexicana. Y entonces los monjes de la orden Jerónimo, fíjense, decidieron demandar al santuario mexicano, hoy diríamos por el uso ilegal de la marca, pero sobre todo para pedir que les enviaran a ellos las muchas y cuantiosísimas limosnas
que ya también se sabía y era fama pública, percibía el santuario aquí en el Tepeyac, que los fieles, como hasta el día de hoy, acudían en muchedumbres y dejaban abundantes limosnas. Y los monjes de la orden jerónima querían esas limosnas. Fueron ante el rey Felipe II, quien pidió informes en México, y el virrey Martín Almanza. Él le informaría al rey que se trata de dos imágenes totalmente diferentes, de dos devociones distintas, que el error proviene precisamente de una mala traducción o de un mal entendimiento del idioma náhuatl por parte de los primeros españoles que supieron de ella, que asimilaron la palabrita Conopupe a Guadalupe, que le sonaba más cercana, pero que sin embargo las imágenes, la de España una estatuilla y la de México una tilma en la cual está impresa la Virgen por la obra divina, eso hay que aclararlo, que es parte importante del argumento mexicano, son total y diametralmente diferentes. Con esto el rey le bastó la explicación. El rey tenía a Felipe II una devoción especial guadalupana, ya lo platicábamos, que tanto así que la mandó a combatir en la batalla de Lepanto, como decía yo hace un rato, y con esto dará por zanjada y terminada la disputa, la polémica originada por los monjes de la orden jerónima, que repito, querían las limosnas que se recaudaban aquí en México. Era ese su interés fundamental, el dinero. Así que se separó ya desde entonces para que no hubiese mayor confusión. Una cosa es la Virgen de Guadalupe extremeña, allá en España, que repito, es una estatua, y otra es la Virgen de Guadalupe mexicana, que tenemos nosotros, que está en el Tepeyac, y que es la tilma de Juan Diego, en la cual se encuentra impresa una imagen que es radicalmente diferente a la Virgen española. Esta sería pues la segunda polémica, muy simpática, muy interesante, pero vamos a brincarnos y adelantar algún par de siglos para irnos hacia el final del siglo XVIII, cuando se va a suscitar otro escándalo, otra polémica, por motivo de una mala interpretación, quizás deliberada, del milagro guadalupano. Esta vez, y lo platicamos hace algún tiempo aquí en este programa, protagonizada por ese personaje increíble que fue Fray Servando Teresa de Mier, que en ese momento era un joven, en 1794-95, un joven sacerdote que tenía grandes dotes de orador y había sido invitado para que fuera él el que diera el sermón el día 12 de diciembre de 1795 en honor precisamente de la Virgen de Guadalupe. Pero Fray Servando, con esa gran imaginación que él tenía y con la ayuda de algunos amigos suyos disque científicos, propuso una teoría innovadora. Dijo que la Virgen de Guadalupe sí, evidentemente había sido impresa por obra y gracia de un milagro divino, evidentemente sí, pero que era mucho más antigua de lo que se pensaba, que no se había aparecido en 1531 a Juan Diego, sino que Juan Diego la había encontrado porque la tilma que hoy atribuimos, el ayate que hoy atribuimos a Juan Diego, en realidad era muchísimo más antiguo, tenía más de 1400 años de antigüedad, porque según Fray Servando, la había traído el apóstol Santo Tomás, que había iniciado la evangelización en América, y era la capa, la tilma con la que Santo Tomás se cubría y que se perdió, se quedó perdida por ahí, abandonada, escondida, 1400 años, hasta que Juan Diego la encontró y se la llevó al obispo Zumárraga. Este era lo que dijo Juan Diego, lo que dijo Fray Servando, perdón. Su intención era evidente, ¿eh? Era un símbolo para poder demeritar la conquista española, porque si el argumento último de esa conquista había sido propagar la fe, evangelizar, resulta ser que en México, ya desde mucho tiempo atrás, casi desde el siglo I, el apóstol Santo Tomás,
un directo seguidor y discípulo de Jesucristo, ya había venido a estas tierras a propagar la fe y había dejado testimonio en su capa, en su tilma, en la cual estaba impresa por obra divina, eso sí, la Virgen de Guadalupe. Esto va a ocasionar un escándalo tremendo allá a finales de la época colonial en México. Fray Servando va a ser puesto en prisión, va a ser desterrado a España y se trató de acallar inmediatamente estas ideas, pues bastante extrañas y bastante desaforadas que tenía Fray Servando. Bueno, finalmente llega la independencia y como todos sabemos, pues la independencia será precisamente objeto de una transformación también de la Virgen de Guadalupe, que ya hemos comentado, no me voy a detener mucho en ella, simple y sencillamente diremos que recuerden que Morelos, siguiendo al padre Hidalgo que había enarbolado el estandarte insurgente, Morelos le pidió a uno de sus más cercanos colaboradores, Carlos María de Bustamante, que editaba el periódico El Correo Americano del Sur, que introdujera una especie de cambio pequeñito en el Nican Mopogua. Porque ustedes recuerdan que esta tradición original donde se cuenta que Juan Diego escuchó de los labios de la Virgen, que habló en náhuatl, además, eso es lo interesante, la Virgen habló a Juan Diego en náhuatl, le dijo: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué necesitas? ¿Qué has de menester? Aquí estoy yo que soy tu madre. Y Morelos y Carlos María de Bustamante modificaron esa relación para añadirle un parrafito. ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué no te voy yo a dar la libertad? Y esto va a provocar, por supuesto, un escándalo enorme, a grado tal que la presencia guadalupana, tanto en manos de Hidalgo como en los escritos de Bustamante y de Morelos, va a ocasionar la respuesta en el campo de batalla por parte de los realistas españoles, que van a nombrar como su mariscala a la Virgen de los Remedios. Así, la Virgen de Guadalupe, que Hidalgo había designado capitana general de las legiones americanas, se va a enfrentar en los campos de batalla a la Virgen de los Remedios, la mariscala de los ejércitos realistas, en una polémica muy absurda, porque las vírgenes iban a combatir cada una al frente de sus respectivos ejércitos y finalmente, pues, la independencia mexicana, como todos sabemos, y según lo dijo también el propio José María Morelos, se le debía a la protección del cielo que nos prodigó desde allá la Virgen de Guadalupe. Así que la intentona realista de enfrentarla con la Virgen de los Remedios fracasó estrepitosamente y la independencia, como lo reconocerían todos, hasta el primer Congreso mexicano, se le debía a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Así que, amigas y amigos, no se me vayan, porque esta historia, que es muy interesante, va a continuar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos recordando, reseñando las diversas polémicas y debates en torno al tema importantísimo para los mexicanos de la Virgen de Guadalupe. Déjenme avanzar un poquito más para que me dé tiempo de poder relatar casi todos estos debates a el momento, pues muy interesante, en el que uno pensaría que los liberales mexicanos, los que encabezaban Benito Juárez y la famosa generación de la Reforma, que atacó de manera virulenta a la Iglesia, al Estado eclesiástico, al clero y a los bienes que tenía en su poder la propia Iglesia en México, fíjense, uno esperaría que también arremetieran contra la Virgen de Guadalupe, y no, resultaron ser profundamente liberales, pero también profundamente guadalupanos. Desde el mismo Benito Juárez, que a una de sus hijas le puso el nombre de Guadalupe, que siendo gobernador en Oaxaca asistía a las celebraciones de cada 12 de diciembre, que después, fíjense qué interesante, cuando dicta las leyes de reforma y establece los días festivos, va a declarar en esa ley que seguirá siendo festivo en México, día de asueto para todo el país, precisamente el día 12 de diciembre, porque es el día que se conmemora a la Virgen de Guadalupe, siguiendo lo que mismo había pedido José María Morelos y Pavón en su famoso documento Los Sentimientos de la Nación.
el día 12 de diciembre, para Morelos y para Juárez era un día de fiesta nacional. Pero don Benito hizo más. Recuerden que expropió, ya lo platicábamos también en el principio de año, que hablamos largo y tendido sobre los bienes de la iglesia. Recuerden que ordenó la expropiación, la nacionalización de todos los bienes que detentaba la iglesia bajo cualquier circunstancia, nombre o condición. Todos, excepto los que pertenecían a la Basílica de Guadalupe. Fue la única iglesia referida como templo, y los terrenos que tenía adyacentes y de los cuales se mantenía fueron los únicos que no fueron expropiados, que no fueron nacionalizados, porque Benito Juárez sabía perfectamente bien que la Virgen de Guadalupe era un símbolo de la identidad mexicana. Así que con ella no se metió. Y esta idea, este ejemplo de Juárez, liberal y masón, recordémoslo, fue seguido por otros. El más conspicuo de todos, un masón grandioso, escritor, liberal por supuesto, Ignacio Manuel Altamirano, al que yo admiro profundamente, también, a pesar de ser un hombre que criticaba a la iglesia y al clero, a pesar de ser liberal y masón, repito, escribió una narración hermosísima sobre la Virgen de Guadalupe y se declaró a sí mismo guadalupano. Es decir, para ellos se podía ser anticatólico, anticlerical, pero como se es mexicano, se es guadalupano. Así que, fíjense, no hubo polémica entre los liberales con respecto a la Virgen de Guadalupe. Las polémicas más bien se daban en otra parte, y curiosamente en el bando conservador, que a pesar de estar ya derrotado, pues tenía aún mucha injerencia en la sociedad. Inclusive, después de la muerte de Juárez, regresa a México el arzobispo Pelagio Antonio Labastida, el mismo que había pedido que trajeran a Maximiliano, que vivía en el exilio. Cuando muere Juárez lo dejan regresar y sigue siendo arzobispo de México. Y este hombre, bastante retrógrado, estaba muy preocupado porque un escritor católico muy afamado, Joaquín García y Casbalceta, había encontrado en archivos mexicanos y españoles toda la documentación que ya platicábamos hace unos días cuando hablábamos de los franciscanos, de la obra completa de Fray Jerónimo de Mendieta, de la obra completa de Fray Bernardino de Sahagún, de muchísimas cartas de misioneros franciscanos, y todo ello lo publicó acompañado también de una gran y enorme biografía del primer obispo y arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, acompañada además también de todo lo que escribió Zumárraga en su vida. Y Joaquín García Casbalceta, católico, confeso, como él mismo lo reconocía, en todos sus hallazgos y en todas sus publicaciones, nunca jamás habló nada de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque él, y como lo confesaría más tarde, en una carta que escribió privada, él decía que evidentemente la Virgen de Guadalupe era pues un milagro, más bien producto de la creencia popular y la tradición que un hecho cierto. Y lo decía comprobándolo a través de los diversos escritos de decenas de misioneros franciscanos que jamás hablaron nada de la Virgen de Guadalupe, o de la obra de Jerónimo de Mendieta, que no dijo nada de la Virgen de Guadalupe, o de la obra de Sahagún, que sí criticó a la Virgen de Guadalupe, o de los silencios enormes y vastísimos que a lo largo de toda su vida jamás dijo nada de ella Fray Juan de Zumárraga, a quien se le atribuye ser testigo del milagro guadalupano cuando la Virgen se estampó frente a él. El día que Juan Diego se presentó, abrió su tilma, cayeron las rosas y, según la tradición, la Virgen se estampó frente a los ojos del mismísimo Fray Juan de Zumárraga. Bueno, Joaquín García Casbalceta negaba todo esto, y el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida, con mucha mala fe, lo quiso provocar para, de alguna manera, probar si era católico o no, cuando el mismo García Casbalceta decía que no era
una verdad ni un dogma de fe la Virgen de Guadalupe, pero tuvo que obedecer y escribió una carta explicando los vacíos, los silencios, el que nunca encontró nada, ni en todos los escritos de Fray Juan de Zumárraga, ni en todos los escritos de los misioneros franciscanos que él conoció y revisó y publicó, ni en la obra de Mendieta, y al contrario, lo único que existiera era la crítica de Fray Bernardino de Sahagún, que llamaba a eso un milagro falso. Bueno, Joaquín García Calvacete estaba muy apenado, tuvo que escribir, dice él, por mandato a su obispo, lo publican sin que él dé el permiso, y el pobre García Calvacete va a aparecer y va a terminar sus días amargado, acusado de ser un traidor a la religión católica, un traidor a la Virgen de Guadalupe, y bueno, no era para tanto. Lo que pasa es que sí provocó algunas reacciones. Para 1895 el gobierno del presidente Díaz, Porfirio Díaz, que estaba en perfecta armonía ya con la Iglesia Católica, accedió a una petición de varios obispos mexicanos de que el Papa León XIII pudiera enviar una coronar a la Virgen de Guadalupe. Y hubo varios obispos que habían leído la carta de Joaquín García Calvacete y que estaban seguros de la, falsedad milagrosa de la aparición de la Virgen, para decirlo en palabras muy llanas, y se opusieron. Uno de ellos fue el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez, que inclusive, como siempre se mantuvo antiguadalupano, antiaparicionista, fue cesado fulminantemente por la diócesis, por el arzobispo de México, lo cesaron. Otro que también se atrevió a hablar fue el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, pero cuando vio lo que le pasó a su vecino de Tamaulipas, él mejor se arrepintió, pidió perdón, se quedó calladito, y así la Virgen de Guadalupe podía ser coronada. Pero había un problema mayúsculo. La Virgen de Guadalupe, en sus pinturas originales, que seguramente todos hemos visto y que se pueden ver en Google, si las buscan ustedes por internet, la Virgen de Guadalupe siempre tuvo una corona en su propia imagen. Y entonces a los obispos les dio preocupación de cómo el Papa iba a coronar una imagen que ya estaba naturalmente coronada, y entonces inventaron. Bueno, lo inventó un personaje, José Antonio Plancarte y la Bastida, un sacerdote que era el abad de la Basílica de Guadalupe, inventó que un buen día estaba observando a la Virgen y se dio cuenta que ya no tenía corona, que la Virgen había obrado otro milagro, despojándose y borrando la corona que tenía y que siempre tuvo, pero que de pronto había desaparecido. Se armó un escándalo tremendo en México en aquel tiempo, se descubrió que efectivamente la habían borrado, que el artista José Salomé Pina, un artista muy afamado de aquel tiempo, finales del siglo XIX, había sido el artífice para poderla borrar. Se armó un escándalo tremendo, el pobre José Antonio Plancarte y la Bastida quedó desacreditado, pero sin embargo el presidente Porfirio Díaz decidió llevar a cabo la coronación pontificia. No le importó este escandalito que se suscitó dentro de la propia iglesia porque un sacerdote abad de la basílica había ordenado borrar la corona que ya tenía, y en cambio fue una gran celebración. Asistió la propia doña Carmelita Romero Rubio, el presidente no, porque era un presidente de un estado laico, pero con la presencia del arzobispo de México, el arzobispo de Morelia, de arzobispos de Estados Unidos, de obispos mexicanos y de toda América, se llevó a cabo la coronación en 1895 de la Virgen de Guadalupe, con una corona que se puede ver hasta el día de hoy, que obsequió el Papa León XIII en aquel año. Así que la Virgen seguía provocando escándalos. Este fue bastante sonado en aquellos años, esta imagen de la Virgen de Guadalupe que ya no tiene corona y se le atribuyó a la propia Virgen el milagrito, pero hoy sabemos que es totalmente falsa porque se descubrió quién fue el artífice. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que estamos destinándolo a recordar los diversos y más importantes debates en torno
a la Virgen de Guadalupe que se han suscitado en la historia de México desde la época colonial, ya platicamos algunos, o en el México independiente que ya vimos en el bloque anterior, los relativos al siglo XIX. Vamos al último tramo y son los debates que se dieron en la segunda mitad del siglo XX por diversos motivos en torno a la Virgen de Guadalupe. Déjenme comenzar por algo sumamente importante. La Virgen de Guadalupe, para los historiadores serios, sí tiene un papel fundamental en la creación de la identidad mexicana. No porque haya hecho un milagro, repito, como dije al principio, sino porque muchísimas personas, muchísimas mexicanas y mexicanos, entendieron que la Virgen de Guadalupe era una especie de sinónimo de nuestra nacionalidad. Por lo que dijo Morelos, modificando el Nican Mopogua, de que la Virgen nos daría la libertad. Por lo que dijo el Papa Benedicto XIV, que la Virgen no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Por muchas otras razones, las personales, sobre todo de devoción particular de las personas, la Virgen se va a convertir en una especie de explicación del sinónimo de lo que es el mexicanismo, y así lo entendieron muchos historiadores muy connotados, uno de ellos, famosísimo Francisco de la Maza, que escribiría un libro que se llama El Guadalupanismo Mexicano, que publicó en su momento el Fondo de Cultura Económica, en donde precisamente explica cómo se fue gestando este sentimiento de identidad mexicana gracias a la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe nos daba patria desde mucho antes de la independencia, precisamente por ese orgullo mexicano de sabernos que la Virgen nos había beneficiado como no lo hizo a ninguna otra nación. Pero Francisco de la Maza, sin decirlo, negaba el milagro guadalupano, negaba la aparición. Él pensaba que era un conjunto de tradiciones que habían ido fortaleciéndose, acrecentándose, hasta que finalmente era pues un sentir generalizado, sin tener en cuenta que el origen de la Maza es un origen simple y sencillamente de que a alguien se le ocurrió poner la imagen. Esto va a crear, por supuesto, una especie de ambiente ríspido, porque son los años, en los años 50 y 60, en que sí hay una clara separación de Iglesia y Estado en México, y el que una editora oficial publique este libro, pues fue motivo de preocupación para la Iglesia mexicana. Pero el punto fundamental es, para primero afianzar el culto y la devoción a la Virgen de Guadalupe, son las diversas visitas del Papa Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe. Con esto ya queda absolutamente derrotado cualquier intento antiaparicionista, y a partir de ese momento ya nadie se ha metido con la Virgen de Guadalupe, porque el Papa mismo, Juan Pablo II primero y después más tarde también Benedicto XVI, vendrían a México, visitarían el santuario de Guadalupe, avalarían el milagro guadalupano, y ya nadie se metió a discutir. El punto a discusión, el punto a debate, el punto a polémica fue cuando Juan Pablo II decidió primero beatificar y después canonizar a Juan Diego, el vidente del Tepeyac, como ha sido nombrado. Bueno, esto va a ocasionar un debate enorme en México, un debate gigantesco. Primero, los historiadores serios, para no meterse en el asunto específicamente de Juan Diego, decidieron entrarle al tema del origen de la aparición. Y ya platicábamos hace algunas semanas también, cuando hablábamos de los franciscanos, que uno de ellos, quizás el mejor y más importante historiador de México de la segunda mitad del siglo XX, el famosísimo y muy prestigiado don Edmundo Gorman, publicó un libro que se llama Destierro de sombras, luz en el verdadero origen de la imagen del Tepeyac, que publicaría en su momento la Universidad Nacional Autónoma de México. Destierro de sombras, se los recomiendo. Es un libro serio, erudito, precisamente sobre el debate entre Montúfar y Bustamante, que ya platicábamos en el primer bloque, demostrando, y así lo logra Edmundo Gorman,
con una serie de elementos y de pruebas históricas que la Virgen apareció, entre comillas, cuando fue colocada en el santuario en el Tepeyac a principios del año de 1565. Es decir, O'Gorman fue muy cuidadoso, no se mete a Juan Diego ni lo menciona, porque para él el origen de la devoción mariana es cuando apareció en el sentido gramatical de la palabra, que significa que alguien la puso en el Tepeyac, y hasta puede dar fecha exacta en el año de 1565 a principios de ese mismo año. Bueno, esta es la gran polémica que se va a armar y va a tener pues varias derivaciones. Primero, se van a inventar biografías de Juan Diego, del cual no tenemos mayores datos que los que da el Nican Mopogua. Y si entendemos que Juan Diego era un hombre ya mayor en 1531, los antiaparicionistas se preguntaban, bueno, ¿cómo un hombre 10 años apenas pasado de la conquista ya había mudado de conducta? ¿A poco tenía una sola esposa, Lucía? ¿A poco nada más? Él era el único monógamo en toda la nación azteca. ¿De veras era pobre? ¿Era noble o era plebeyo? Y aparecieron muchas biografías, inclusive algunas lo hicieron caballero águila, y lo hicieron una especie de precursor de la monogamía y una especie también de iniciador de los derechos de la defensa de las esposas, porque nada más tuvo una sola según eso. Bueno, una serie de mitos que fueron creándose para poder avalar la existencia histórica de Juan Diego, pero que nunca se pudieron comprobar. Sin embargo, sí aparecieron algunos milagros que se le adjudicaron a él, y gracias a ellos el Papa Juan Pablo II pudo canonizar, por el culto inmemorial, antiguo, constante, a Juan Diego como santo de la Iglesia Católica, a pesar de que no hubiera existido. Pero hubo respuestas, algunas inventadas. Por ejemplo, un sacerdote, Javier Escalada, que era muy famoso, a lo mejor ustedes lo recuerdan, a finales del siglo XX, descubrió, entre comillas, un códice que él llamó el Códice 1548, en donde aparecen las imágenes de la aparición, exactamente igualitas que aparecen en el Nican Mopogua en su primera edición, donde aparece inclusive la firma de Juan Diego, no sabemos que ya sabía escribir, y donde aparece también la firma de Fray Bernardino de Sahagún, aquel que había criticado la aparición. En este códice aparece como avalándola, firmándola en 1548. Esto, por supuesto, es motivo de una controversia enorme que se da sobre todo en las revistas especializadas en materia de teología y en materia de historia. Y entonces la gran respuesta de la Iglesia y del padre Javier Escalada es publicar lo que se llamó la Gran Enciclopedia Guadalupana, una enciclopedia en 4 volúmenes en la cual pues se destroza a Francisco de la Maza, se destroza a Edmundo Gorman, se avala el códice que descubrió el padre Escalada, se destroza a todas las demás aparicionistas. Una enciclopedia muy peculiar, repito, 4 tomos, pero solamente se hizo una sola edición, se vendía en una tienda comercial, que ya no existe inclusive, en Aurrera, y ahí se podía adquirir la Enciclopedia Guadalupana en 4 tomos que jamás volvió a reeditarse. ¿Por qué? Porque era también pues una especie de polémica para poder derrotar a O'Gorman, para poder derrotar a Francisco de la Maza, para poder derrotar a todos aquellos que se habían opuesto a la beatificación de Juan Diego. Creo yo, y este es el repaso final de estas polémicas que se han suscitado en torno a la Virgen de Guadalupe, creo yo que la Virgen de Guadalupe, como un fenómeno, repito, digno de ser historiado, porque hay mexicanos, miles, millones que creen en ella. Ese es su papel precisamente para un historiador, una especie de personaje simbólico que ha estado presente en la historia de México, acompañando al pueblo mexicano, independientemente de que haya aparecido, como dice la tradición, en el Nican Mopogua, o bien que la hayan colocado, como sugieren los historiadores contemporáneos, allá en el Tepeyac. Independientemente de una cosa u otra, la fe, la devoción
el culto guadalupano, que es un asunto estrictamente personal, en México se ha convertido en una cuestión social, como lo podemos ver todos los días 12 de diciembre en todos sus santuarios, no solamente aquí en la capital, sino en los santuarios a lo largo y ancho de todo el país, y aún, porque yo he tenido oportunidad de presenciarlo, en santuarios fuera de México. Por ejemplo, en la Catedral de Buenos Aires, en Argentina, hay una Virgen de Guadalupe. En la Mezquita de Córdoba, allá en España, hay una Virgen de Guadalupe. O como todos bien sabemos, en la Catedral de Notre Dame, allá en París, hay una Virgen de Guadalupe que inclusive se salvó del tremendo incendio que hace un 3 4 años, ustedes recordarán, devoró la Catedral Católica de Francia allá en París, en Notre Dame. Así que está presente la Virgen de Guadalupe, yo mismo la tengo presente siempre y pues es motivo para los historiadores para entender como un proceso importantísimo de la creación de nuestra mexicanidad. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.